Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Iniciamos otro capítulo de Entrevista Verdadera. Recuerden que pueden ser parte de la entrevista también en el hashtag OpinoEB, así que ahí los esperamos. Estamos ahora acompañados de un senador de la República, es senador independiente por Antofagasta. Que no cambien el canal, por favor. Lo conocemos harto. Alejandro Guillén, senador, ¿cómo está? Gracias por venir. Bien, no cambien el canal, pues chiquillo, aguántense un rato. Porque dices tú que aparece a propósito de la encuesta de IMARC y la adhesión a los senadores y diputados, ¿no? La adhesión a diputados, senadores, partidos políticos, estamos en el fondo, pero abajo todavía. Pero, ¿y qué te genera eso? Bueno, da un poco de pena, pero hay que trabajar duro y superar un momento triste, gris y amargo, como dijo un personaje de la historia de Chile. Voy a entrar a eso en un ratito porque te voy a preguntar por la encuesta de IMARC, que se conoció no solamente en el caso de senadores y diputados, sino principalmente respecto a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Pero antes quiero tomar algo que está hoy día en la prensa y de alguna manera nos devolvió un caso que ha sido muy polémico del año, que es el caso Dávalos. Y esta información que apareció, que él pidió, un poco antes de que oficializara su renuncia, de que se borrara la información del computador en La Moneda. ¿Cuán irregular puede resultar eso que se conoció hoy día? La verdad que no conozco los procedimientos, si corresponde borrar o no borrar. Yo cuando trabajé, la última vez que estuve con empleo antes de dedicarme a la política, iba a decir cuando trabajaba. No, sí, trabajamos harto. Estaba en la Universidad Mayor. No, mira, no digas eso. Y yo tenía mi computador y cuando yo me fui, me grabaron todas mis cosas en un pendrive, me lo dieron y limpiaron el computador y se lo pasaron a otra persona. Claro. Porque claro, pueden haber cosas personales. Yo nunca lo usé para cosas personales. En todo caso, tenía registradas mis clases, clase por clase, pues soy bastante ordenado para hacer clases. Así que yo no sé cuáles son los protocolos normales, pero si a mí me pasan un computador, yo espero que esté limpio, porque van a salir cosas que vio el otro, que pueden ser personales, no sé. No me parece en principio que sea necesariamente irregular, porque además si yo hiciera alguna maldad, no la haría con el computador del trabajo, de todas maneras. Ahora, ¿cuánto más puede dañar el caso Dávalos a la presidenta de la República? Bueno, depende, pues si viene una red de más casos y más casos y más casos, porque si el mismo caso yo creo que ya pagó el costo, pero si empiezan a aparecer otros negocios extraños, sigue afectando. Lo mismo la situación del gobierno y de los partidos, si siguen apareciendo casos de corrupción o de financiamiento irregular o cosas raras, te sigue golpeando, pero yo creo que va a depender también de si aparecen las buenas noticias, porque hay un primer periodo de todo gobierno que cuando parte, al comienzo es puro proyecto. De ahí a ver los resultados pasa un tiempo y la gente tiene urgencia. Por ejemplo, los padres que mandan al hijo al colegio esperaban tener gratuidad ahora en marzo pasado. Obviamente esto no va a ser así, va a ser del próximo año que comienzan algunos. Y ya se empiezan a ver algunos brotecitos verdes ahora sí. Por ejemplo, como 780 y tantos colegios subvencionados pasaron a ser gratuitos totalmente. Lo declararon oficialmente. Exactamente. Solo 2 se cerraron, lo que es bajo el promedio anual de correos que se cierra. Y hay un porcentaje que no me acuerdo muy bien, pero eran como 20, 22 colegios que se transformaron en privados. Eso supera todas las expectativas y todos los agoreros que dijeron que esto iba a ser un desastre, que en un año más se iban a cerrar todos los colegios. Se demostró que el estado de histeria en que estaban era excesivo. Así que aquellos que anunciaron que el Instituto Nacional se cerraba porque era el fin y que lo íbamos a matar. De hecho, lo dice la encuesta, es el más bajo que ha registrado nunca la encuesta, un 24%. Claro, pero yo como político no puedo criticarla porque los parlamentarios salimos peor. Pues. La coalición gobernante, 15 puntos de apoyo, sí, creo, la oposición 17. A 17, la oposición 16 y el rechazo todos los demás. Por lo tanto, la presidenta sigue siendo de los personajes políticos que tiene algún respaldo. Ahora, lo curioso es que a nivel de ministerio hay varios ministros muy bien evaluados. Por ejemplo, el canciller. Sí. Siempre en Chile el canciller se lo trata bien porque sale defendiendo al país. Yo pienso que la política exterior chilena es un desastre. Soy muy crítico de ella. Estamos aislados en el mundo. No tenemos países amigos. Tuvimos que ir a pedir a Paraguay un poco de apoyo. Pero la gente tiene la percepción de que defiende a Chile. Entonces se produce un sentimiento como de apoyar al canciller de turno. En el caso, sin embargo, de la ministra del CERNAM, la ministra Pascual, sale súper bien evaluada. Entonces demuestra que en aquellos sectores donde se están haciendo las cosas bien, yo creo que minería y energía, estamos trabajando bien las cosas en ambos ministerios, pero con la diferencia que en energía estamos haciendo inversiones nuevas, importantísimas, la renovación de la materia energética. Entonces donde hay trabajo y resultados se tiene buena evaluación. En minería es un poco distinto porque estamos pasando un momento terrible, terrible. La gente todavía no toma conciencia de lo que está pasando en materia económica. Pero en general la gente cuando ve los resultados empieza a cambiar la percepción. Y en educación
ya tuvimos un rebrote, se mejoró algunos puntitos el tema de la educación, y yo creo que en la medida que se vaya avanzando en la reforma, la gente va a ver que no era la catástrofe que algunos anunciaron, y por el contrario, que va a ir avanzando y van a empezar a ver los beneficios, debería irse mejorando. Y además que se está ordenando un poquito la agenda, haciendo mejores reformas. Yo espero que todavía la carrera docente la mejoremos otro poquito más, pero eso ya no es la cosa que era al comienzo, que es una cuestión que nadie estaba de acuerdo. Ahora, es interesante que mencione las reformas, porque hoy día habla la oposición. La oposición tampoco sale bien parada de las encuestas, también hay que decirlo, esto afecta a toda la clase política, pero la oposición hace un llamado, dice, con una presidenta con un 24%, bueno, que dé un golpe de timón, que entienda que, así lo dice la oposición, que las reformas no es lo que la gente quiere, que saque las reformas de vista, y ese es el recado que le mandan a la presidenta Bachelet. Que le preguntan a los profesores si no quieren carrera docente. Y pregúntale a los chilenos por qué empiezan a encontrar que fue buena la gratuidad universal. O sea, ¿cómo alguien puede decir razonablemente en Chile que garantizarle a todos los niños chilenos y niñas chilenas y aquellos que lleguen a vivir a Chile, que van a tener educación asegurada solamente contra talento y que van a poder estudiar todos sus estudios gratis, es malo? O sea, eso lo quieren echar para atrás. Yo creo que es una de las grandes noticias, y en salud vamos a avanzar bastante también en esa dirección, de garantizar mínimos estándares para todos los chilenos. Pero, senador, ¿y cómo interpreta entonces las encuestas donde aparece un rechazo a la misma reforma? La misma DIMAC pregunta si hay un rechazo mayoritario a todas las reformas. Pero no es a la reforma en sí, es a la manera como se han hecho las reformas. ¿Usted lo interpreta así? Sí, bueno, por ejemplo, los profesores, yo estoy seguro que todos quieren una carrera docente. Todos están de acuerdo en transformar la educación en un bien valorado por todos los chilenos y al cual todos tengan acceso, que haya calidad y gratuidad, porque eso garantiza el derecho a la educación, de manera que ningún niño se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Yo creo que son reformas correctas. Ahora, pero hay que hacerlas bien. No hemos conversado bien con toda la gente. Hay que buscar consenso con todos los sectores, porque son reformas muy grandes y por lo tanto tú tienes que tener grandes acuerdos para el Chile de aquí en adelante. Miramos mucho el país por el espejo retrovisor en muchas reformas. Entonces vienen los viejos prejuicios, todos creen que el otro quiere ajustar cuentas y las desconfianzas que son crónicas en Chile. Nadie confía en nadie, ni en el vecino. Y ahora, entonces, lo que pasa es que en la medida que nosotros abramos el diálogo, seamos mejor elaboradas las reformas, tomarse un poquito más de tiempo, consultar a todos los actores, que se sientan partícipes de los cambios, las reformas se van a ir prestigiando. Y ahora en el caso de educación, tú ves que empiezan a ya notarse algunos cambios y ya empieza a mejorar la imagen. Bueno, por lo menos hay un límite. Desde marzo del próximo año, una serie de colegios particulares subvencionados que van a ser gratuitos. 785. Por lo menos. Son miles de estudiantes. Exactamente, no, y hay un cambio. Vamos a seguir hablando de las reformas, sobre todo por la mirada. ¿Hace tambalear lo económico estas encuestas? Las reformas, yo quiero ahondar en eso, pero espera un poquitito, estamos conversando con el senador Alejandro Guillé. Súmense a esta conversación, estamos con el senador por Antofagasta, senador independiente, Alejandro Guillé. Alejandro, Opino EVE, por si acá, hashtag Opino EVE para hacer sus preguntas. Alejandro, quedamos pendientes con algo, quiero insistir en eso. ¿Las reformas se hacen igual entonces? ¿No hay riesgo las reformas a propósito de un 24% de adhesión y de el tema económico? Yo creo que ha habido problemas con la gestión. Es decir, que se han hecho mal las reformas, pero no significa que la gente no quiera reformas. Además son imprescindibles. El sistema educacional chileno es muy débil y además no tiene pertinencia con los cambios que está experimentando el mundo. Estamos asistiendo a un ciclo dramático en la economía chilena. Se acabó el superciclo de las materias primas. El cobre ya no es el sustento de la economía chilena, está cayendo dramáticamente. Hoy día tuvimos 750 desempleados en el Abra, proyecto minero de Codelco, en la segunda región, en mi región. Imagínate la desesperación que hay en este momento y la falta de expectativa. Entonces tenemos que generar una nueva economía que no sea tan dependiente del cobre y que tenga capacidad de generar nuevos emprendimientos en otras áreas, energía, Chile potencia alimentaria, explotar más los recursos. ¿Estamos en algo de eso? Porque, a ver, ese discurso no lo viene escuchando hace un tiempo en que se advierte, miren, esta economía chilena se basa mucho en la extracción de materias primas, se basa mucho en el cobre. Cuando haya problema o esto no tiene un futuro estable para mucho tiempo, lo escuchábamos antes. Pero si todos sabíamos que esto iba a pasar. Exacto, pero ¿se está en eso? ¿Se está pensando una nueva forma? No, bueno, este tema lo estuvimos conversando ayer con el ministro de Hacienda. ¿Ya? Y él me reconoce que se está produciendo un cambio en el ciclo en el mercado internacional. O sea, no es que va a volver 3, 4 años más el superciclo del cobre, olvídense.
Ese fue un ciclo excepcional en la historia de Chile. Lo que va a recuperar un poco el precio del cobre, pero no va a volver probablemente a los niveles que estuvo. Porque entre otras cosas China viró, dejó de ser un país invirtiendo en infraestructura y ahora pasó a invertir en desarrollo del consumo interno. Por lo tanto, Chile, ¿qué tiene que hacer en este escenario? Mirar bien el horizonte de los países en el mundo, hacia dónde se está moviendo la economía mundial y cómo un país como nosotros, exportador de alimentos, de materias primas, gira hacia las nuevas necesidades y se ubica. Ejemplo, Estados Unidos va a tener, el que le exporta a Estados Unidos le va a ir bien. Si vamos a exportar a China minerales nos va a ir mal, pero ¿qué tenemos que hacer? Avanzar hacia alimentos. Si China va a ir hacia el consumo interno, es una posibilidad que se nos abre de mercado. Entonces Chile tiene que reestructurar su economía para no ser tan dependiente del cobre, particularmente, tener clúster minero, o sea, industria para hacer minería, y eso nos permite exportar servicios, sobre todo a distintos países que están desarrollando. Todo esto es a largo plazo. Bueno, es que toda la vida es a largo plazo, y la reforma educacional es parte de la reforma a largo plazo. Yo creo que de las reformas más estratégicas que Chile tiene que hacer, porque se trata de enseñar de una manera distinta para que los jóvenes tengan competencias diferentes a las que adquiere hoy en el proceso educativo. Y ahora en lo inmediato, ¿cómo le pega a la región suya, Antofagasta, lo que estamos hablando del cobre? Es la más golpeada de Chile, porque es la gran productora de cobre y además sus yacimientos están envejecidos y los proyectos nuevos falta todavía algunos años antes que entren en operaciones, y la demanda internacional difícilmente va a volver al ritmo que tuvo China en los años pasados. Por eso que mi región va a sufrir una depresión y tenemos que generar alternativas, por ejemplo, energía, desalinización de agua de mar, otros emprendimientos en servicios. Por eso yo hablo de los clústeres en minería, clúster energía, pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo, antes que se hiciera evidente la crisis que ya tenemos. En cambio, el sur de Chile debería beneficiarse. Por ejemplo, con el dólar que tenemos y la baja del precio de los combustibles, en la zona sur de Chile debería apostar a la agricultura y a la exportación de alimentos. Por lo tanto, va a haber partes de Chile que en esta bajada se van a deprimir, pero otras van a impulsarse. Entonces el país tiene que mirar qué está pasando en el mundo, y ahí tienen que ir las políticas públicas a promover la infraestructura y apoyar al sector privado, sobre todo para desarrollar niveles de productividad que le permita ser competitivo en el mundo. Pero Alejandro, lo que pasa es que yo entiendo lo que usted plantea, pero uno dice, hoy día uno ve al ministro de Hacienda tironeado de todos lados, tratando de poner ciertos paños fríos en una reforma, hablando de lo que se viene a propósito de la economía, y como con la agenda ocupada como para pensar. Uno no se lo imagina proyectando el futuro. Lo que pasa es que el ministro de Hacienda es el que administra las arcas fiscales, la política fiscal, pero el ministro de Economía, el ministro de Energía, el ministro de Minería, el ministro de Agricultura son los sectoriales, por decirlo así, el ministro de Obras Públicas, las infraestructuras. Y con el ministro de Energía, por ejemplo, estamos haciendo una brillante gestión en materia de desarrollo de energías renovables. Es impresionante cómo prácticamente se duplicó la inversión en energías renovables en un solo año. Y va a venir un salto nuevo en el próximo. Y se están desarrollando energías como solar, por ejemplo, en el norte. Solo en Antofagasta tenemos más de 72 proyectos de energías renovables, la mayoría solar, por un monto potencial de hasta 25.000 millones de dólares. O sea, hay áreas nuevas, pero hay que jugarse. Necesitamos un Estado decidido, y yo creo que en energía se están haciendo muy bien las cosas, y en la medida que ¿está se decidido empiece... el Estado todavía? ¿Se ve lento todavía? No, o sea, bueno, somos un poquito lentos los chilenos en general ante los cambios, nos asustan. Por eso que hay muchos chilenos que se asustan, le hablan de reforma educacional, se asusta, reforma laboral, se asusta, y anuncia el fin de los siglos y que se cae el cielo. Bueno, yo creo que eso es pero eso es esperable. Yo entiendo que cuando alguien le dice, mira, vamos a cambiar su situación, uno tiende a asustarse. Depende, porque no te queda otra. O sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir con estos ciclos mineros donde tenemos 4 o 5 años buenos, 4 años 5 malos. Si eso es normal en las economías primarias exportadoras, son muy dependientes de los vaivenes de la economía mundial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar la economía chilena. Por ejemplo, la gente no puede no demandar cobre, pero necesita alimentos. Eso tiene una demanda más pareja. Después Chile necesita energía propia. No puede estar comprando y dependiendo de los vaivenes de los mercados internacionales. El sol es gratis, por ejemplo, y ahí podemos generar clúster, porque si es solo energía solar y vienen de afuera las empresas y se instalan, no vamos a tener clúster. Pero si generamos industria, vamos a poderle darle pega a los cabros jóvenes, sobre todo los cabros de menos calificación que están en la educación técnico-profesional. Entre paréntesis, formamos una comisión parlamentaria de defensa de la educación
educación técnico-profesional, porque está muy mermada la reforma educacional, y es la que llega a los más pobres. Entonces tú le das una calificación al chiquillo a nivel de educación media, pero con continuidad de estudio, de manera que puede ir a los FT, a los institutos profesionales e incluso a la universidad si tiene capacidad. El otro día me daban un dato, que hay una serie de emprendimientos justamente de a un nivel grande en el norte, a propósito de tecnología de energía solar, y las personas que están trabajando son obreros búlgaros, porque son los que tienen la tecnología. Ningún chileno conoce ese tema, tuvimos que traer obreros búlgaros para hacerse cargo de eso. Ahí tiene el sector, por ejemplo, los liceos industriales, formar cabros que ayuden a fabricar prototipos y después masificarlos, pero además hay que instalarlos en las casas, mantenerlos, repararlos, cambiarlos y generar productos, generar cadena de valor. Entonces hay que tener una visión de Chile a partir de lo que Chile sabe hacer, pero diversificarlo. Por ejemplo, en minería, todo lo que es lo que se llama el encadenamiento hacia atrás, una industria minera, no solo exportar cobre, industria minera, con servicios de altos estándares mundiales. Tenemos profesionales de los mejores del mundo. Esa gente hay que ponerla a trabajar en otros emprendimientos, las fundiciones, para volver al cobre fino, en el cobre que perdimos ese mercado por irnos a los concentrados, y eso nos permite crear cadena de valor. Tú instalas 2 fundiciones y automáticamente mejora el transporte, los servicios, en fin. Senador, yo sé que ese tema lo apasiona, es de su zona, la cuestión de minería. Quiero avanzar en otros también. Quería preguntarle por la situación del senador Fulvio Rossi. Él mismo suspendió hoy día su militancia en el Partido Socialista a propósito de esta carta que le envió al gerente de SQM, que hoy día es exgerente de Patricio Contese, pidiendo financiamiento. Usted es parte de la Comisión de Ética, además del Senado, que ha tenido pega a propósito de senadores que están en distintas situaciones, algunos formalizados. ¿Cómo reacciona el Comité de Ética del Senado a propósito de lo que pasa con Fulvio Rossi? Bueno, nosotros estamos siguiendo todos los casos que están teniendo connotación pública y analizando. Pero hay que separar la ética de lo ilegal. Son 2 problemas distintos. El que violó la ley, jueces. Y la sanción del juez habla por sí sola. Perdón, ¿y en el caso de Fulvio Rossi hay un problema ético? No me puedo pronunciar antes de conocer el caso formalmente. Tendría que tener todos los antecedentes y además si hablo ahora me inhabilito, después no puedo participar en la comité. Por eso tengo que ser cuidadoso. Pero hay ciertos hechos que ya son evidentes para todos los chilenos. Primero, ¿ha habido financiamiento ilegal de las campañas? Sí. Habría que determinar en este caso si eso fue dentro de los plazos legales, las peticiones de ayuda a los partidos. Pero segundo, si esos recursos efectivamente fueron a las campañas y no a otro objetivo. Además, ver si las personas que son los supuestos beneficiarios coinciden en la versión con el caso del senador. Y bueno, es evidente que él acaba de, entiendo, suspender su militancia en el Partido Socialista mientras no se aclara todo esto, lo que significa dentro del propio Partido Socialista hubo reacciones muy fuertes. Son elementos que hay que tener en consideración. Sin ser definitivo, yo creo que en la influencia del dinero en la política en Chile llegó a niveles mucho mayores de lo que todos sospechábamos, punto 1. 2, creo que además hay un problema que ni siquiera se ha destapado, porque hemos hablado de los que financian a los políticos, pero yo creo que hay mucha gente que entra a la política para hacer negocios. Hay mucha tendencia... Perdón, ¿actuales parlamentarios dice usted? Políticos en general, ¿no es cierto?, de conquistar espacio de poder en el Estado, poner amigos, redes, y ellos hacen los negocios y entonces se empieza a generar una cosita media espuria. Eso... O sea, desde el empresariado, dice usted. A ver, tú tienes una cuota de poder, ubicas gente en el aparato del Estado y esas personas de tu confianza le dan beneficios a empresas privadas. A cambio no precisamente de un saludo y una palma de la espalda. Perdón, ¿y con los proyectos de ley para transparencia eso se corta? ¿Se soluciona? Ayuda bastante, pero los partidos han sido bastante lentejas y un poquitito conservadores en esta materia, porque por ejemplo... Usted es independiente y puede mirar los partidos así, ¿no? Exacto, porque varios ejemplos. Una de las cosas básicas de los partidos que transparenten cuál es su cuadro militante, porque hay beneficios legales que obtendrían, pero muchos partidos se están negando a reinscribir a su militancia. Tú comprendes que un partido recién formado, la gente que tiene está ingresando en condiciones de mucha adversidad para la política. Pero hay partidos políticos que se oficializaron en los años 90, cuando todo el mundo, o sea, mucha gente quería participar en política. Efectivamente tenían registro de 100.000 militantes, incluso más. Pero yo de esos 100.000 militantes dudo que tenga más de 15.000 hoy día. Entonces es como un globo que se desinfla. Entonces los partidos tienen que sincerar cuál es su militancia. Es clave la reinscripción de los partidos, porque si no, no puede haber platas públicas si no se ha transparentado aquello. Segundo, los partidos tienen que permitir
que los candidatos independientes y los partidos en formación, a lo menos en las primeras elecciones, tengan apoyo estatal, porque ahora se va a ver menos aporte de privado, más aporte del Estado para garantizar cancha limpia. Pero ¿qué es lo que está pasando en el Congreso? Que los partidos, tanto de la coalición, nueva mayoría, como de la alianza oposición, están dejando fuera a los partidos nuevos o a los movimientos nuevos que, estando reconocidos por ley, sin embargo, no tienen representación parlamentaria. ¿Qué significaría eso? Que en la próxima elección la cancha se desnivela aún más, porque amén de que ellos ya tienen red de financiamiento y los cambios los partidos nuevos no, resulta que los partidos además tendrían apoyo del Estado y estos otros no. Entonces la cancha se desnivela aún más. Por lo tanto, eso es inaceptable. Senadora, hay preguntas que llegan a través del hashtag OpinoNB. Veamos, OpinoEB en realidad. Ahí está, Rosa Barros dice, si usted fuera presidente, ¿qué haría para revertir una encuesta como la de ahora? Primero hay que ordenar la casa. Buena pregunta de Rosa. Sí. No, primero ordenar la agenda. ¿Cuáles son las prioridades? Ordena. ¿Sí? Cuando está desordenado, ya, educación, salud. Yo creo que son dos. Seguridad ciudadana, tres cosas. Y necesitamos un proyecto de desarrollo de largo plazo, porque aunque la gente sintiera que hoy día las cosas se están echando a perder, porque miren para el mundo lo que está pasando. Están cayendo las bolsas en Asia, en Europa. Estados Unidos se está salvando un poquito más, pero también con restricciones y limitaciones. Entonces tenemos que mirar el mundo cómo se está moviendo para saber dónde están las oportunidades nuestras y poner políticas públicas para incentivar y apoyar a los privados en el copamiento de las nuevas oportunidades que se abren en los mercados. Apoyarlos más, porque este es un país que se caracteriza por apoyar mucho a los privados. Lo que pasa es que estamos en una crisis de modelo. Yo creo que en Chile está pasando el fin del ciclo de las materias primas y del cobre, el superciclo, como se llamó, se acabó. Entonces el país tiene que reajustarse, tiene que hacer una reestructuración económica. Asumamos que estamos en dificultad y juntemos toda la energía nacional y la dirigimos hacia ciertas áreas estratégicas, Alejandro, alimentos, fruta, diversificación de nuestra economía, más desarrollo de energía, desalinización de agua de mar. No quiero que terminemos la entrevista antes de tocar un tema que es bien delicado, y a propósito que usted también es miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara. Hay un caso que se conoció hace poco que lo tituló así el Clinic, el Milico Gate, a propósito de platas que eran platas que están emposadas en este fondo de reservado del cobre para las Fuerzas Armadas y que hicieron cosas. Eso está en investigación, no me quiero referir a eso en particular, pero ¿cuánto hay de idea, por ejemplo, de meterse más en proyectos que ya han sido presentados en gobiernos anteriores para ver bien lo que pasa con esta plata emposada que hay, que es estos la ley reservada al cobre? Ley reservada al cobre para las Fuerzas Armadas, porque cuando estamos en estos escenarios complejos y hay que mirar el futuro, uno dice, bueno, ahí hay una plata emposada que podría servir para otros destinos, que viene con una ley de hace mucho tiempo y con otra óptica. Y aprovecho el tiro del envión. ¿Hay también alguna mirada de lo que pasa con las pensiones y el sistema que tienen distinto al resto de los chilenos las Fuerzas Armadas? Sí, precisamente en la reunión de esta semana estuvimos con el ministro el martes, con el ministro de Defensa, y le pedimos que acelere la discusión del proyecto de ley que termina con la ley reservada al cobre. Eso hay que terminarlo de todas maneras. Y esa es una ley que ya fue enviada. Hay un proyecto. Un proyecto de ley que fue enviada por el primer gobierno de Michelle Bachelet. Se envió una también en el gobierno de Piñera que recogía mucho de ese primer proyecto, que incluso se alcanzó a votar y después hubo otras prioridades y hasta ahí quedó. ¿Es ese mismo proyecto? Lo que pasa es que está en una discusión entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Y no se han terminado de poner de acuerdo, y tengo la sospecha que tiene que ver con que el Ministerio de Hacienda quiere poner más énfasis en sacar plata para otros fines, y el Ministerio de Defensa tiene que asegurar que Chile tenga condiciones disuasivas frente a los vecinos. O sea, asegurarle un piso igual asegurar a la un piso, porque el tema de la defensa nacional nadie reclama hasta que estamos en peligro. Perdón, no estamos en una buena situación con los países vecinos. Bueno, lo sabemos que estamos incluso estamos aislados internacionalmente, estamos con los vecinos muy agresivos, por lo tanto tenemos que manejarlo en dos niveles. Pero lo principal es... ¿Cuánto es ese pozo? ¿Se sabe cuánto es esa plata? Eran como 4.000 millones, se sacaron 500 millones de dólares para la crisis que tuvimos en Atacama, así que debe haber ahí un pozo. Pero el tema de la ley del cobre figura de la siguiente manera: es con ciertos fines solamente, que es compra de armamento y equipos para mantención y reparación. Es distinto al presupuesto donde están los sueldos, las pensiones, ese es otro fondo. Entonces lo que nosotros pensamos es que debe desaparecer el fondo, la ley reservada al cobre. Eso el país lo planifica dentro de su presupuesto. En el caso de las Fuerzas Armadas, por el monto de las inversiones, que son muy caras, tiene que ser presupuesto plurianual, probablemente cada 4 años, para que les dé posibilidad de invertir, porque la industria hay que rascar. Y en segundo lugar, necesitamos tener un fondo de contingencia para situaciones críticas, pero que además
además se utilizan con otros fines, porque la seguridad de un país no es solo la seguridad bélica frente a un enemigo externo, sino una tragedia nacional, una catástrofe. Bueno, como hemos vivido tantas. Como hemos vivido tanto. Entonces las Fuerzas Armadas juegan un rol importante. Segundo, las Fuerzas Armadas tienen que justificar más la pega, por decirlo así. Quiero explicarme bien, y debemos incorporarla a muchas otras funciones, sin prejuicio, en la protección del país. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas son claves y se han demostrado altamente eficientes en catástrofes naturales, en terremotos, emergencias, sequía, inundaciones, no aseguran conectividad, mueven sus equipos. Por eso que además se está trabajando mucho para que la adquisición de material de las Fuerzas Armadas tenga polifuncionalidad. De manera que no solo sirva para la defensa nacional frente a un enemigo externo, sino para enfrentar catástrofes naturales. Alejandro, te interrumpo para incorporar a las personas que nos están escuchando, porque hay otra pregunta que llega a través del hashtag OpinoEB. Veamos. Julieta dice, ¿por qué se sigue fomentando mineras que se comen en nuestro país en vez de generar productos manufacturados? Pregunta. No, lo que pasa es que Chile tiene un recurso natural que en este caso el cobre, y es una materia prima que debemos exportar. El problema es que la estamos exportando como polvo y deberíamos exportarla como cobre fino, porque eso genera cadena de valor y genera industria. Mucha más ganancia. Mucha más ganancia, trabajo calificado. Aprendí el otro día que se sacan metales exóticos, además que son muy caros. En este momento, por lo menos 15 productos que van en el concentrado, además de cobre. Exacto. Y de alto valor. Por ejemplo, el molibdeno fue históricamente en Chuqui, digamos, mina tajo abierto. Y con eso bastaba para pagar todos los costos de la explotación y el cobre salía gratis. En la buena época de Chuqui. Ahora, yo entiendo algo de la intención de la pregunta. La minería sí, pero la minería pasa también. Sí, lo que pasa es que la base de la economía chilena es la minería. De hecho, solamente la minería le proporcionaba a Chile hasta hace un par de años 2/3 de todo el ingreso de divisas del país. Y esas divisas te permiten salir a comprar al extranjero. Por ejemplo, maquinaria para la agricultura, infraestructura, aviones, crear aeropuertos, puertos, carreteras, con eso lo financian. Entonces eso, la minería aporta. El error fue creer que los ingresos de la minería había que gastarlos como si fueran para siempre. Y lo que tendríamos que haber hecho era destinar una parte importantísima de esos recursos a generar una diversificación productiva en áreas en que Chile tiene tradición. No se trata de inventar. Nosotros no vamos a ser un país por ahora exportador de tecnologías de alta sofisticación, pero podemos ser un país que exporta alimentos, que exporta fruta donde lo hace bien, ganado, productos mineros, puede diversificar su economía, energía, en fin, hay áreas estratégicas potenciales. Senador Alejandro Guillén, muchas gracias por acompañarnos. Está agarrando vuelo. Sí se notó. Sí, pero otro día bien. Mira, vamos a vivir tiempos muy difíciles. La situación económica viene en el mundo fregada y nos va a tocar mucho a nosotros. Probablemente seamos el país de América Latina que está más involucrado con China. Y el viraje chino nos va a dejar muy mal colocados. Pero hay que reordenarse rápido y buscar las nuevas oportunidades. Y hay que volcar todo el país detrás de esos objetivos. Gracias y buenas noches. Gracias, Beatriz. Vamos ahora a un resumen de noticias. Un nuevo antecedente se conoció hoy sobre el formateo del computador que usaba para el gobierno Sebastián Dávalos. Luis Escalona Venegas, jefe de informática de La Moneda, declaró ante la comisión investigadora por el caso Cabal que fue el propio hijo de la presidenta Bachelet quien solicitó borrar todos los archivos del disco duro horas antes de renunciar. Escalona explicó además que después de la renuncia de Dávalos, el día lunes recibieron una nueva solicitud desde la Dirección Sociocultural que pedía el retiro del computador del hijo de Bachelet, pues ya no estaba en ejercicio de su cargo. No se tocó después del proceso de borrado a solicitud del señor Dávalos. Se le preguntó a este señor si él quería respaldo de la información y él dijo que no. Nadie tuvo acceso al computador hasta que fue incautado. Ese equipo fue entregado por el director administrativo, dijo el funcionario. Luego que saliera a la luz el correo electrónico que envió el senador Fulvio Rossi al ex gerente general de SQM, Patricio Contese, solicitando aportes para financiar las campañas de 12 candidatos, anunció que suspenderá su militancia en el Partido Socialista por el periodo que se extienda la investigación. He decidido suspender mi militancia hasta que concluya la investigación, bajo la convicción que debe existir total transparencia sobre estos hechos, incluida la apertura total de los aportes reservados, afirmó el senador. Rossi, que milita desde los 14 años en el Partido Socialista, aseguró que las acciones que se investigan tienen directa relación con una práctica generalizada en un mal sistema, agregando que tiene la tranquilidad que no ha cometido ningún ilícito, ya que la solicitud a SQM fue para financiar por vía legal a candidatos en las elecciones municipales.
La madrugada de este miércoles estuvo movida para las policías nacionales. Un primer hecho delictual ocurrió en el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal Móvil, donde se encontraba detenido un menor de 16 años, quien ante un descuido del personal de guardia se dio a la fuga y sustrajo un arma de fuego. Se instruyó un sumario administrativo para determinar las circunstancias de los hechos y las responsabilidades correspondientes. Por otro lado, hoy parte de la escolta presidencial fue víctima de un robo. La presidenta se dirigía a la región de Valparaíso, teniendo una primera actividad en Olmué. Los delincuentes aprovecharon que el vehículo se detuvo en un servicentro, rompieron los vidrios y extrajeron una mochila con elementos de comunicación. La aprobación de la presidenta Michelle Bachelet sufrió un nuevo descenso en su popularidad, alcanzando un inédito 24% de aprobación, según la encuesta Adimark de agosto, logrando la cifra más baja desde 2006. Según el presidente de Adimark, Roberto Méndez, estos números se explican por una sensación de desorden, donde no existe claridad de la llamada hoja de ruta del segundo tiempo. Las cifras actuales ya superaron a las del peor momento del expresidente Sebastián Piñera en abril de 2012 y están muy lejos de los números que anotó la mandataria en su primer periodo. La selección chilena tuvo hoy una práctica abierta al público en el Estadio Nacional, a la que llegaron alrededor de 5.000 personas, con la cual el técnico Jorge Sampaoli pudo afinar detalles para el amistoso del sábado ante Paraguay. La iniciativa, ideada por el timonel de la ANFP, Sergio Jadue, se realizó en el marco de la ayuda ofrecida por el organismo a la ciudad de Tocopilla, afectada en julio pasado por las inclemencias del tiempo. En la ocasión, el DT ensayó una formación con la que pretende encarar a los guaraníes, en el que será el último amistoso previo al inicio de las clasificatorias a Rusia 2018, programado para el 8 de octubre ante Brasil. La Franja de Gaza podría quedar inhabitable en el 2020 si el deterioro económico continúa, asegura un informe de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. El escrito responsabiliza a los 8 años de bloqueo israelí apoyado por Egipto y a las 3 operaciones militares de Israel ocurridas desde 2008. La situación se agravó con la última operación militar de 2014 que causó el desplazamiento de 500.000 personas y la destrucción o daño grave de 20.000 viviendas, 148 escuelas, 15 hospitales y 45 centros de atención sanitaria primaria. De persistir el bloqueo y la ayuda insuficiente, Gaza se volverá económicamente inviable y las condiciones socioeconómicas, ya sombrías, solo se pueden deteriorar, sentencia el documento. A solo unas semanas de que Sábado Gigante baje el telón de manera definitiva, tras 53 años al aire, el animador nacional Mario Kreutzberger acaba de recibir un importante reconocimiento en Estados Unidos. Según informó la cuenta oficial de Twitter del famoso programa sabatino, el conductor tendrá una calle con su nombre en la ciudad de Nueva York. Nuevo homenaje a Don Francisco. Desde el martes 8 en Nueva York, parte de Broadway será Don Francisco Boulevard, se detalló en la red social. Ese homenaje se suma al que ya recibió en la pasada entrega de los premios Juventud realizados en Miami a mediados de julio, donde se recordaron sus más de 5 décadas de trayectoria. ¿Y saben cuál es la diferencia entre buenos momentos y mejores momentos? Un buen momento es tener todo listo para la inauguración de tu departamento, hay buena música, algo rico para comer, pero un mejor momento es cuando llegan tus amigos, algunos que hace mucho tiempo no veías, y recuerdan esas anécdotas inolvidables disfrutando de una copa de Medalla Real. Medalla Real de Santa Rita, bienvenido a los mejores momentos. Muchas gracias por acompañarnos, ya está listo Ignacio Franzani con Mentiras Verdaderas. Buenas noches.